buenos días. Esta grabación de hoy va a ser un poco para reforzar o repasar lo que se supone que habéis ido viendo durante todos estos días. El tema que vamos a ver es el tema de operaciones básicas de tesorería. Os habréis dado cuenta que, bueno, pues que no terminé de ver el tema de existencias porque consideraba que era demasiado complicado para verlo online. Pero bueno, puede ser que cuando terminemos a través de estos vídeos tutoriales, si nos va bien, pues podamos volver a él. Venga, pues vamos allá. Empezamos con el tema de operaciones básicas de tesorería. En este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver cuáles son los medios y los instrumentos de cobro o de pago que nosotros nos encontramos a la hora de llevar a cabo una operación de compraventa. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, pues vamos a distinguir, vamos a dividir la diferencia que hay entre medios de pago e instrumentos de pago. Medio de pago, bueno, pues medio de pago es todo aquello que se considera dinero. Las monedas, los billetes, cuando yo hago un ingreso o una transferencia en el banco, todo eso serían medios de pago. Sin embargo, los instrumentos de pago son aquellos elementos o aquellos mecanismos, pone ahí, pero bueno, mejor elementos que yo utilizo pues para pagar, pero que realmente no son dinero. Pues cuando yo entrego un cheque, cuando yo doy una tarjeta para que me cobren, las letras de cambio, que luego ya veremos en qué consisten, ¿vale? En ese caso hablamos de instrumentos de pago. Entonces, que tengáis muy claro, medios de pago son todo aquello que se considera dinero, pero dinero, billetes, monedas. Sin embargo, los instrumentos de pago son todos esos elementos que nosotros utilizamos para pagar, pero que no son ni monedas ni billetes. El líquido, bueno, el líquido aquí no tiene mucho sentido, pero está bien que vayáis conociendo cierta nomenclatura empresarial o financiera. El líquido es la facilidad que tiene un bien para convertirse en dinero. Por lo tanto, cuando hablamos de algo con mucha liquidez, estamos hablando principalmente de qué? De las monedas, de los billetes, eso es líquido, ya es dinero. Sin embargo, cuando en la empresa se habla de otros elementos, pues para hablar si tienen más o menos liquidez, tenemos que ver cuánto de fácil nos va a resultar transformarlo en dinero. Por ejemplo, en el ejercicio que yo os ponía, os decía que ordenaseis. Me parece que era, pues, billetes, cheques o una casa. Obviamente, los billetes ya son líquidos, es la máxima liquidez. Después, ¿qué es más fácil transformar en dinero? ¿Un cheque que voy y lo cobro o una casa que la tengo que vender? Pues obviamente es mucho más fácil transformar en líquido un cheque, perdón, transformar en dinero un cheque. Por lo tanto, el cheque tiene más liquidez que la casa. La casa sería lo que menos liquidez tiene. ¿De acuerdo? Siguiendo con los apuntes que os facilité, pues vemos que aquí nos aparece el contrato de compraventa. Claro, no podemos hablar de lo que son las operaciones de cobros y pagos si no sabemos a qué se deben. Obviamente, yo cuándo voy a pagar o cuándo voy a cobrar algo, pues en el momento en el que yo haga o cuando yo realice una compra o una venta. Por lo tanto, cuando hablamos de empresas, estamos hablando de compraventa. ¿Por qué? Pues porque una empresa vende y la otra empresa compra. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo voy al supermercado, normalmente se llevan a cabo estas operaciones de compraventa, pero estas no son a las que nos vamos a referir a lo largo del tema, sino que vamos a hablar de las operaciones de compra y las operaciones de venta que llevan a cabo las empresas. Por lo tanto, creí que era oportuno introducir aquí lo que es un contrato de compraventa. El contrato de compraventa es un acuerdo al que llegan las dos empresas, tanto la que compra como la que vende. Y en ese caso, bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Llegan a un acuerdo, una le entrega el bien o servicio a la otra empresa, mientras que esta segunda empresa, pues lo que hace es pagarle un dinero a cambio. Por ejemplo, yo soy una empresa que vende mascarillas. Entonces,
vosotros sois una empresa que compráis mascarillas. Obviamente, vosotros y yo llegaremos a un acuerdo, de manera que yo os entregaré las mascarillas ¿a cambio de qué? A cambio de que vosotros me paguéis un precio que previamente hemos pactado. Por lo tanto, el contrato de compraventa, que os quede muy claro, que es un acuerdo al que llegan dos empresas en la cual cada una de ellas se comprometen principalmente a entregar el bien y la otra a entregar el dinero a cambio. Pero claro, en ese contrato de compraventa también se pactan otras condiciones en las que debe de darse la compraventa. ¿Y esas condiciones cuáles son? Bueno, pues esas condiciones son, primero, el momento en el que se tiene que entregar el bien o el servicio. Vosotros, por lo que ya hemos estado viendo en clases, sabéis que para las empresas es muy importante saber cuándo les van a entregar el bien o el servicio. Si os acordáis, cuando hablábamos del almacén, cuando hablábamos de las existencias, decíamos, jolín, es que si no nos llegan las existencias en el momento en el que nosotros las necesitamos, podemos tener una rotura. Si teníamos una rotura de existencias, ¿qué pasaba? Pues que no podíamos fabricar o que no podíamos vender. Y eso se traducía en muchos costes para la empresa. Por lo tanto, es muy importante cuando se lleva a cabo un contrato de compra-venta pactar el momento en el que se va a entregar el bien. También es importante, obviamente, saber cuál es el precio de la operación, el precio total de la operación. Es importante saber el momento en el que se termina la deuda, no saberlo, sino pactarlo. Es decir, cuándo se termina de pagar todo el producto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que existen diferentes formas de pagar el producto y una de ellas es el pago a plazos. Yo tengo que saber si voy a tener que pagar 10 plazos, 12 plazos y la fecha en la que tengo que hacer el último pago. Por lo tanto, también se deben de pactar y deben de aparecer esas condiciones en el contrato de compraventa. El momento en el que se debe de pagar va unido a lo anterior. Es decir, si lo tengo que pagar al inicio de la compra, si va a ser una compra que la voy a hacer con pago aplazado, que ya veremos después en qué consiste. Y por último, bueno, pues si se va a pagar, ¿qué instrumento vamos a utilizar o qué medio? Si lo vamos a hacer a través de dinero, si lo vamos a hacer con un cheque, si lo vamos a hacer con letras. ¿De acuerdo? Entonces, pues que os quede muy claro eso, que en el contrato de compra-venta también se tienen en cuenta otras condiciones que son estas que os aparecen aquí. ¿De acuerdo? Todas estas condiciones son importantísimas pactarlas en el contrato de compra-venta. Después hablábamos de las formas de pago. Claro, ya hemos hecho el contrato de compra-venta, pero tenemos que saber cómo podemos pagar. Bueno, hay distintas formas de pagar. Normalmente las que más se utilizan es el pago al contado o al pago aplazado. Aunque también es verdad que muchas veces se utiliza el pago anticipado. El pago anticipado, como ya os sonará o como ya os lo he dicho en algún ejemplo, ¿en qué consiste? Consiste en pagar cierta cantidad de dinero a cambio de un bien que se nos entregará posteriormente. ¿De acuerdo? El pago anticipado también vosotros lo habréis podido oír como me entregas una señal. Esa señal precisamente es es el pago anticipado. Por ejemplo, resulta que yo voy a hacerme un disfraz. Voy a hacerme un disfraz que me lo tienen que hacer a mí. Claro, el sastre o sastra que me vaya a confeccionar ese disfraz pues tiene que comprar ciertos materiales, tiene que invertir tiempo en tomarme las medidas y además tiene que hacer el traje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para que yo luego vuelva a recoger ese traje, me tiene que pedir un dinero anticipado. Me pide lo que se llama una señal. Bueno, pues eso, pero a grandes rasgos es lo que se hace en las empresas. Eso sería un pago anticipado. El pago al contado. El pago al contado es cuando yo, en el momento en el que la empresa obtiene o recibe el bien, se paga el total de la operación.
¿Cómo se puede pagar? Pues ahí veis que existen distintos tipos de pago al contado. Pago al contado es el dinero en efectivo, es decir, los billetes o las monedas. Nosotros pagamos moneda a moneda o billete a billete el importe de nuestra compra. Luego ya veremos que a cambio de esto hacemos un recibo bancario, pero el recibo bancario, recordad, no es un instrumento ni un medio de pago. Después, en el siguiente video tutorial que os mande, vamos a ver para qué sirve. ¿De acuerdo? El dinero en efectivo, la transferencia bancaria, es un instrumento de pago al contado. La tarjeta de débito o incluso de crédito también es un instrumento de pago al contado. Y, por supuesto, el cheque. ¿Vale? El pago aplazado es cuando la deuda se va pagando posteriormente. Se puede ir pagando poco a poco o se puede pagar en un único pago, pero luego después, no en el momento en el que me entregan el bien, sino cuando se haya acordado en el contrato de compraventa. Normalmente, ¿qué instrumentos utilizamos para el pago aplazado? Bueno, pues para el pago aplazado, la tarjeta de crédito, porque en ese caso nosotros pagamos luego al final del mes. Y luego también se utilizan principalmente lo que es la letra de cambio y el pagaré. El pagaré actualmente está en desuso, pero bueno, sí que es verdad que también se utilizan la letra de cambio y el pagaré y que luego lo veremos posteriormente cómo son esos documentos y cómo se rellenan. ¿De acuerdo? Bueno, pues como no quiero que los vídeos sean demasiado pesados, de momento hasta aquí. Esta tarde probablemente también os vuelva a subir otro vídeo tutorial en el que os siga explicando las operaciones de pago en efectivo, es decir, con papel, billetes, monedas, y luego después ya empezaremos a hablar de este famoso recibo que por aquí nos ha aparecido. ¿De acuerdo? Pues venga, que tengáis buen día.